Ya sabéis que me gusta daros consejos acerca de cómo cuidar vuestro iPhone para que os dure más. Tengo varios vídeos, pero en este me voy a fijar en los detalles que no hacéis bien y que yo tampoco hago bien, pero que poco a poco estoy intentando mejorar. Y quiero empezar por el primero, que es a la hora de limpiar nuestro iPhone, ¿vale? Sé que muchos de vosotros lo limpiáis, pero debéis hacerlo de la manera correcta. No utilicéis cualquier producto que tengáis por casa, que tenga altas cantidades de alcohol o que directamente tenga químicos que no son específicos para pantallas tanto de gafas como de iPhones como de ordenadores, ¿vale? Utilizad siempre productos de limpieza que estén específicos, hechos para los dispositivos móviles. En este caso yo estoy utilizando este producto que es de la tienda de Catwin y que simplemente tiene un producto dentro que es específico para pantallas y que elimina todo tipo de bacterias. Pueden servir también toallitas que podemos encontrar en Amazon y también son una muy buena forma de limpiar nuestro dispositivo para sacar tanto huellas como bacterias que pueda tener. La segunda cosa que debes hacer, y muy poca gente de verdad que esto lo hace, es mirar en general la actualización de aplicaciones en segundo plano, todas aquellas aplicaciones que tenéis activas, no solo con Wi-Fi sino en general, ¿vale? Yo trato de desactivar las que creo que no son necesarias, porque estas aplicaciones en segundo plano se pueden estar actualizando, pueden estar consumiendo recursos y también batería en segundo plano cuando no las estamos utilizando. Simplemente están corriendo el segundo plano y nos están quitando rendimiento de las aplicaciones que sí estamos utilizando. Así que es muy importante que desactivemos todas aquellas que no utilizamos en nuestro día a día. Tampoco os obsesionéis. Si estáis en dudas de si tiene que estar actualizada en segundo plano o no, pues no la quitéis, ¿vale? Por ejemplo, las aplicaciones de navegación es importante que estén activadas. Y ojo, porque con esto podríais entender que está bien hecho deshacer las aplicaciones de la multitarea, quitarlas directamente hacia arriba. Por favor, no hagas esto. Es muy importante que solamente quites las aplicaciones que no vayas a usar en un tiempo largo, ¿vale? Si por ejemplo vamos a estar durante un mes sin utilizar la aplicación de reloj, pues la quitamos, ¿vale? No tiene por qué ser un mes, pero durante un periodo largo. Pero las aplicaciones que utilices en el día a día, por favor no quites de la multitarea, porque al abrir de nuevo, ojo, porque puedes tener problemas de que va a consumir más batería y más rendimiento que lo que consume directamente dejándolas en la multitarea. Creo que quedó claro. Y lo mismo que limpiarlo por fuera, es muy importante limpiarlo por dentro del dispositivo, porque si el iPhone tiene muchísimo almacenamiento, lo que va a hacer es que va a reducir probablemente la potencia. En el pasado Apple ya lo ha hecho, lo sigue haciendo con dispositivos antiguos, pero no tiene por qué ser antiguo, puede hacerlo con dispositivos nuevos. Como veis, dirás, Manu, tú no te quejes que tienes un montón de almacenamiento, y esto es totalmente de verdad, cosas que ocupan espacio que realmente hacen un poquito más lento tu dispositivo. Te dejo por aquí algunos vídeos donde, bueno, ya hablo de este tema y entro más en detalle cómo puedes vaciar lo máximo posible tu iPhone. Y ojo, porque si notas que algunos días tu iPhone va un poquito más lento, tiene lag, pero tienes almacenamiento suficiente o crees que ya no tienes muchas aplicaciones abiertas, lo que puedes hacer es intentar liberar la RAM de tu iPhone. En este caso lo estoy haciendo con un iPhone 12, te voy a dejar también aquí un vídeo cómo puedes hacerlo con cualquier otro iPhone, pero lo importante es liberar la RAM. Es muy fácil, en este caso en el iPhone 12 y en el tuyo puede que también, si tiene notch, es tocar volumen de arriba, volumen de abajo y mantener pulsado el botón de apagar o de encender. Como veis, a mí no me aparece como normalmente aparece cuando vas a apagar tu iPhone, con el símbolo de emergencia, directamente activando el Assisted Touch. Previamente vamos a tocar sobre el botón Home durante unos segundos y ya veis que simplemente poniendo la contraseña, ahora cuando vuelvo a abrir una aplicación como es ajustes, ya no está en el mismo sitio, sino que la vuelve a cargar, y con la App Store de nuevo no la vuelve a cargar directamente donde estaba, sino que desde cero la vuelve a cargar, ya a que nos vaya un poquito más fluido. Esto hacerlo de vez en cuando está bastante bien. E igual que tener mucho almacenamiento, es igual de malo tener muchísimas pestañas abiertas en Safari, porque esto lo que sucede es que, bueno, al fin y al cabo, con el tiempo se vayan acumulando muchas pestañas y el dispositivo no sea capaz, bueno, pues de gestionar tantas pestañas. El iPhone es suficientemente inteligente para llevar esto con relativa tranquilidad, pero sí le podemos ayudar. Así que vete a los ajustes, vete a Safari y aquí
en cerrar pestañas, elige que se cierren automáticamente después de una semana, por ejemplo. Yo lo tenía manualmente y era un lío porque tienes que estar pendiente, y la verdad que yo abro un montón de pestañas para ver diferentes webs, así que es importante que lo hagas de esta manera, totalmente automático. Y algo que siempre hemos hecho desde pequeños con nuestra educación es directamente cargar el iPhone o cargar cualquier consola, cualquier dispositivo cuando estamos jugando a un juego o que queremos hacer cosas mientras está cargando. Hacer cualquier cosa del día a día no está mal relativamente, porque es una aplicación o aplicaciones que no van a sobrecalentar nuestro iPhone, pero si jugamos a un juego potente, cuidado con cargar nuestro iPhone, porque esto lo que va a hacer va a ser sobrecalentarlo, y con temperaturas altas las baterías suelen perder capacidad de carga, autonomía o como quieras llamarle, así que ten mucho cuidado. Y con esto de iOS 14 lanzaron widgets, ¿vale? Pero intenta no tener widgets por todos lados. Ya sé que hay algunos que son muy útiles, que nos muestran cosas interesantes, pero tener muchos widgets hace que consuma más batería y consuma más recursos nuestro iPhone, y puede que lo dañe a largo plazo. Así que ten mucho cuidado con los widgets que añades. Intenta tener como máximo, ya te digo, uno por pantalla y no tener muchas pantallas. Y esto sí que no, da igual cómo te pongas, no utilices cargadores falsos, ¿vale? Con esto me refiero a que no vayas a cualquier tienda, compres el primer cargador más barato que te encuentres sin verificar antes unos pasos concretos, ya que podrás incluso quemar tu casa, que es una exageración, pero bueno, algo así puede pasar si utilizamos cargadores de poca confianza. Asegúrate que tiene el certificado europeo, al menos si estás en Latinoamérica, que tenga el certificado de tu país, si es que, bueno, pues lo tiene. Así que, bueno, pues intenta que esto no suceda, intenta verificar que tenga unos mínimos este cargador, que como veis yo con todos mis cargadores, tanto de carga inalámbrica como de carga directamente por cable, los tiene. Y otro error que creo que mucha gente tiene es intentar instalar un antivirus. Ya hablé en un vídeo directamente de esto, pero no es bueno que instales un antivirus, porque realmente no son antivirus, sino que funcionan como para esconder las fotos, para mejorar nuestra conexión wifi y que nos avise cuando estemos entrando en cosas un poquito extrañas. Lo único que vas a hacer es que vas a utilizar recursos en aplicaciones que no te están ayudando a mejorar tu seguridad, al menos no de una manera directa. Y por último, sé que es muy obvio, pero mantén actualizado tu iPhone, no solo por la seguridad. Hay gente que de verdad se pone excusas diciendo que le va a empezar a ir lento el dispositivo o cosas así. No, no y no. Por favor, actualiza tu dispositivo. Es súper sencillo y a largo plazo lo vas a agradecer, tanto por las actualizaciones que tiene el propio sistema operativo, con las novedades y también por las actualizaciones de seguridad y mejoras de la batería. Así que hasta aquí llegamos con algunos consejos que yo creo que son necesarios, que yo antes muchos de ellos los cometía y puede que tú también lo estés haciendo. Así que espero que te haya gustado, espero que te hayan resultado útiles. De verdad que lo hago siempre con todo el cariño para intentar ayudar a la máxima cantidad de gente posible. Si te ha gustado, puntúalo, de verdad, me ayuda muchísimo a saber si hay vídeos que gustan, si hay vídeos que no gustan tanto, y así crear contenido que se amolde a tus gustos y a los míos. Así que espero que te haya gustado, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí, chicos. ¡Chao!